Amantísimo Padre Celestial, te damos una vez más las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este día, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí con este grupo de hermanos, de hermanas, de amigos, familiares. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos dirija en este día, que nos des sabiduría, que nos des habilidad, que nos des paz para poder traer tu palabra. Y también te pedimos que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibirla y poder ponerla por obra en nuestras vidas. No solamente escucharla y memorizarla, pero también ser hacedores de tu palabra. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces, el texto que vamos a estar viendo ahora está en el libro de Jueces, y en Jueces capítulo 17, verso 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira lo que dice allí. No solamente en los días de ahora, pero en los tiempos del libro de Jueces, vemos que la gente hacía lo que ellos querían, la gente hacía lo que ellos les parecía. Y en la actualidad también vemos que muchas veces aún nosotros como creyentes queremos hacer lo que nosotros queremos. Aún conociendo la palabra de Dios, no tendemos a obedecerla. Queremos salirnos con la nuestra, queremos hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto. ¿Cuántas veces vemos en las iglesias que no hay ningún compromiso con Dios? La gente no se quiere comprometer con Dios. Queremos decir que somos creyentes, venimos una o dos veces a la iglesia y después nos olvidamos. Pero cuando viene el momento difícil, entonces ahí estamos buscando de Dios. Dios quiere que seamos constantes, que seamos obedientes a su palabra. Y aquí vemos esto, nos da una idea en este libro de Jueces, cómo se indica, cómo inicia con la muerte de Josué y concluye con el primer rey, que fue el rey Saúl. Por 350 años ellos estuvieron haciendo lo que mejor les parecía, lo que creía que era lo correcto, y se metieron en muchos problemas, tuvieron dificultades, tuvieron que pasar por diferentes luchas, pruebas, problemas, y esa es la consecuencia de nosotros hacer lo que creemos que es correcto y olvidarnos cuál es la voluntad de Dios. En cada cosa de nuestras vidas, en cada decisión que tomamos, tenemos que orar, decirle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Esto es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? No solamente hacer las cosas y decir, pues yo pienso o yo creo que esto es lo que debemos de hacer, sino siempre tenemos que pedir el consejo de Dios y Él siempre nos va a guiar en la dirección correcta. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dios nunca se equivoca. Hay 4 lecciones que vamos a estar aprendiendo en este libro de Jueces. La primera lección se encuentra ahí, es la número 1, dice, ahí la puede ver en la pantalla, dice, número 1, debemos expulsar al enemigo de nuestras vidas. ¿Qué es el enemigo de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos perjudica? Que dice aquí que tenemos que sacar de nuestras vidas. Se refiere al pecado. En este tiempo, en el libro de Jueces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos fueron bendecidos. Era una tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel. Pero Dios les dio órdenes, les dio mandamientos y les dijo: está bien, esta va a ser su tierra, pero tienen que limpiarla. Tienen que sacar de ella todo lo que no alaba a Dios, todo lo que está en contra de Dios, para que puedan ser bendecidos. ¿Y ellos qué hicieron? No obedecieron. Muchas veces nosotros también tenemos el enemigo en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos acomodamos a vivir con el pecado y Dios nos dice: tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas, y nosotros no obedecemos. Nos acomodamos y seguimos viviendo en pecado, y eso nos trae consecuencias, así como le trajo consecuencias también al pueblo de Israel, por no haber limpiado la tierra, por no haber limpiado las ciudades. Pero en vez de sacarlos, ellos se acomodaron a vivir con ellos y hasta construyeron ciudades al lado de ellos. En Jueces capítulo 1, verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos, contra los cananeos?
Ahora el resto del capítulo 1 nos dice acerca de las batallas que ellos ganaron, que ellos libraron en contra de las ciudades, de los pueblos que ya estaban ahí establecidos. En Jueces capítulo 1, verso 4 dice: y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Dios les daba la victoria, Dios les daba el poder para derrotar a estas ciudades, a estos pueblos que estaban en esta tierra. En Jueces capítulo 1, verso 21 al 34 dice: mas al Jebuseo, y ponga atención aquí en esto que vamos a leer, dice: mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea que Dios les dio una orden y ellos no la obedecieron, los dejaron ahí. En el verso 28, no vamos a leer todos los versos, si puedes pasar ahí en la pantalla al verso 28, dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, y otra vez dice ahí: mas no lo arrojó, no lo sacó de la tierra prometida, lo dejó estar allí. En el 32 dice: y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Y vemos una y otra vez que el pueblo de Israel no obedece el mandato de Dios y deja allí habitando a los que ya estaban, que Dios les había dicho: tienes que limpiar esta tierra, tienes que sacarlos porque te va a traer consecuencias. En el 32 dice: y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco en el 33, verso 33 dice: tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. O sea que vivieron, se acostumbraron a vivir entre ellos, y esto les trajo grandes consecuencias hasta el día de hoy. Si ustedes ven las noticias, ven lo que está pasando allí en esa área, es la consecuencia de no haber obedecido a Dios. Así vemos que no expulsaron al enemigo de esta tierra. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios cuando Él nos da un mandamiento? Amén. Porque era el mandato de Dios de limpiar la tierra de todo lo que no adorara a Dios, y ellos desobedecieron. Entonces tuvieron que pagar grandes consecuencias. Pero los hijos de Israel miraron a su alrededor y se sintieron que los cananeos, que las ciudades, los pueblos que vivían allí no eran tan peligrosos. Se fueron acostumbrando a vivir con ellos, fueron agarrando confianza y habitaron allí con ellos. En vez de expulsarlos, contribuyeron a hacer ciudades, a vivir entre ellos. ¿Por qué Israel se conformó con menos victorias? Hay 3 razones. Número 1, la victoria total significa más trabajo. Cuando tú tienes un llamado a algo, Dios te llama a hacer algo, un ministerio, a un trabajo especial, muchas veces tenemos la habilidad y Dios nos capacita y Dios nos da la sabiduría y la habilidad para hacerlo, pero sabemos que al entrar en este ministerio o en un llamado específico que Dios nos da, vamos a tener que esforzarnos más y trabajar más. Amén. Y muchas veces no queremos, estamos cómodos allí en el asiento, en la banca, diciendo: yo sé cantar, yo sé tocar, yo sé predicar, pero aquí estoy bien. Yo no nada más quiero venir, oír el mensaje y no quiero responsabilidades, no quiero hacer nada más que salirme de la iglesia e irme a descansar a la casa, irme a comer con la familia. Y sabemos de antemano que el trabajar para Dios implica más trabajo. Amén. Y nadie queremos eso. Aún en la actualidad usted ve que la gente no quiere trabajar. Usted escucha en los trabajos que todos le andan huyendo al trabajo, haciendo maña para esconderse y no hacer los trabajos difíciles. Y los hijos, no se diga, estamos en una época cuando usted le dice a su hijo, a los jóvenes: hazme esto, sácame la basura, y ahí van tirando patadas, renegando, molestos porque usted los pone a hacer un trabajo. ¿Cierto o no? A veces nosotros también como adultos tenemos que salir del trabajo y tener que llegar a la casa y cortar el zacate, hacer las cosas del jardín, y no nos gusta, estamos en tiempos que queremos todo rápido, todo ya preparado,
no queremos esforzarnos. Y esa tendencia, cuando Dios les daba las victorias, ellos no querían, decían, ya no queremos más victorias porque eso implica más lucha, más trabajo, implica involucrarnos más, a tener más práctica y luchar y aprender cosas nuevas. Entonces ellos no querían eso, no querían trabajar. Entonces las victorias, las total victorias significa más trabajo. Muchos ven que su matrimonio se está destruyendo y lo dejan ahí. Muchas veces hay problemas en el matrimonio y por causa de no enfrentar la situación, por causa de no tener discusiones o no aclarar cosas, cosas que piensa uno diferente, dice uno, pues ahí luego lo arreglamos y las cosas van creciendo, el problema va creciendo. ¿Por qué? Porque no queremos tomar acción. Amén. Queremos decir, bueno, pues Dios lo arreglará. Muchas veces vemos que los hijos también están creciendo en una área donde se están saliendo de la voluntad de Dios y decimos, pues que Dios trate con ellos. No queremos enfrentarlos, no queremos porque pensamos que se van a sentir, que van a ser más rebeldes y decimos, mejor que sea Dios el que trate con ellos y los ponemos en las manos de Dios. Y es bueno ponerlo en las manos de Dios, pero también como padres somos responsables de inculcarlos, de corregirlos, de guiarlos. Mirábamos ahora en la presentación, el ser padre de familia es una gran responsabilidad. Amén. Y muchas veces vemos que los hijos están saliendo de control y los dejamos. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar. No queremos dedicar tiempo a ellos. Preferimos dejarlos con amigos, que se duerman en otra casa, que sean otras familias los que lidian con ellos, o muchas veces queremos que en la iglesia una vez a la semana que vienen ellos, que salgan ellos corregidos de aquí. Pero la obligación no está aquí en la iglesia, la obligación está en la casa, en el hogar. Como padres de familia tenemos que lidiar con ellos, tenemos que educarlos, invertir tiempo, dedicar esfuerzo, sacrificio, y muchos padres no quieren eso. No quieren esforzarse para tener sus hijos bajo control. Y en cualquier área de nuestras vidas queremos, como dice un dicho por ahí, evitar la fatiga. ¿Han escuchado ese dicho? Por evitar la fatiga, a veces las cosas salen mal. Las dejamos que se corrijan por ellas mismas o que sea Dios, le damos la responsabilidad a Dios y las cosas se ponen peor. En Jueces capítulo 1, verso 21 al 34, miramos cómo dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. Ya leímos todos estos versos donde vemos que el pueblo de Israel no obedeció a la orden de Dios. Y así vemos cómo pagaron las consecuencias. Entonces vemos que la victoria significa más trabajo. Tendrían que pagar un precio muy alto para poder expulsar al pueblo enemigo, a los pueblos que Dios les había dicho que sacaran de la tierra. Había que pagar un precio, había que esforzarse y ellos no quisieron, por eso los dejaron vivir allí. Número 2, ellos no tomaron en serio a su enemigo. No le dieron seriedad a dejar al enemigo allí habitando con ellos. Muchas veces nosotros también como hijos de Dios sabemos que el pecado vive en nosotros y no le damos importancia. Dejamos que eso crezca. Empezamos haciendo poquito de lo que no le agrada a Dios y cuando menos acordamos, estamos bien apartados de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque no le damos importancia. A veces empezamos con mentiritas blancas, como decimos, eso no es tan grave, eso no es algo que a Dios le va a desagradar. Y cuando menos acordamos ya usamos la mentira como algo muy natural en nuestras vidas, como algo que es muy normal. Y eso trae consecuencias porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado no llega a nuestras vidas en una manera así repentina. El pecado va creciendo y creciendo poco a poco. Y cuando menos acordamos, estamos bien metidos en el pecado y apartados de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. De hecho, en vez de mirar a los cananeos como enemigos, ellos comenzaron a hacerse amigos de ellos.
empezaron a agarrar confianza con ellos, a establecerse allí al lado de ellos. No tomaron en serio tampoco a Dios mismo. Dios les dio órdenes, les dio mandamientos y ellos no lo tomaron en serio. Si nosotros como cristianos no tomamos en serio al enemigo que es el pecado, vamos a pagar consecuencias muy grandes. Amén. Trae consecuencias el hacernos amigos del pecado. ¿En qué concuerdan las tinieblas con la luz? Dice la palabra. No podemos decir aquí que somos creyentes el día domingo y salir y vivir una vida de pecado durante la semana. Amén. Tenemos que decidirnos y decir, o servimos a Dios o servimos al pecado. Dios quiere que nos apartemos, que no veamos al pecado como un amigo de nosotros. Amén. Número 3, ellos tenían suficiente para sí mismos y estaban satisfechos. Tenían una buena tierra, económicamente estaban bien, no les faltaba nada y eso los hacía sentirse satisfechos. Decíamos, ¿para qué buscamos de Dios? ¿Para qué sacamos a estos pueblos de aquí si tenemos todo? Eso los hacía a ellos sentirse cómodos y eso les trajo consecuencias. Era una tierra muy grande, había mucho espacio para todos, así de que no tenían ningún problema. No quisieron sacar al enemigo como Dios les había mandado. Cuando tú estás satisfecho con el pecado, vas a pagar las consecuencias. Amén. Esto es lo que el pecado causa en nuestras vidas. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Hay una frase que se dice la aritmética del pecado, ¿verdad? No a muchos nos gustan las matemáticas, pero vamos a ir a lo más básico de las matemáticas. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, en el área de las matemáticas, de la aritmética? En primer lugar, suma más problemas a los que ya tenemos. Nos trae más problemas y nos resta el enfoque que tenemos de buscar a Dios. El pecado en nuestras vidas nos desenfoca de buscar a Dios. Nos quita la mirada del propósito que Dios nos ha dado de venir a la iglesia, de buscar de Dios, de entregarnos más a Dios, de orar, de leer la palabra. El pecado nos aparta de Dios, te quita la mirada. Si Dios te ha llamado a poner tu mirada en Cristo, el pecado te desvía. Te hace mirar a tu alrededor y buscar hacer otras cosas que no le agradan a Dios. También multiplica el vacío que muchas veces ya tienes en tu vida, ¿verdad? Tenemos un vacío, a veces estamos vacíos, necesitamos llenar esos vacíos que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Y el pecado lo que hace es multiplicar, agrandar ese vacío que ya tenemos. También nos divide nuestro corazón, ¿verdad? Vemos cómo el pecado es bueno en las matemáticas. Nos suma, nos resta, nos divide, nos multiplica. Pero puras cosas, puros problemas en nuestra vida. El pecado no nos da satisfacción, no nos da felicidad. El pecado lo que hace es apartarnos más de Dios, sentirnos más vacíos, más incompletos, más insatisfechos. Trae tristeza, trae cargas, trae lucha a nuestras vidas. Yo te digo en esta tarde, si tú estás lidiando con una área de tu vida, si tú estás dándole confianza, haciendo amistad con el pecado, apártate de él. ¿Por qué? Porque cuando menos acuerdas estás totalmente apartado de Dios. Eso es lo que consigue darle confianza al pecado en nuestras vidas. Lección número 2, hay una necesidad de líderes consagrados. Amén. Muchas veces vemos en las iglesias, en las congregaciones, que los líderes, el liderazgo, no le dan importancia a ser líderes, a ser lo que Dios los ha llamado, y por eso es que las iglesias están como están. ¿Por qué? Porque los líderes no dedican tiempo, no están entregados a Dios, no se consagran a Dios. Aquí en la iglesia somos una cosa y cuando salimos de aquí, aunque tengamos cargos, aunque tengamos responsabilidades que Dios nos ha dado, salimos de la iglesia y hacemos lo que queremos. Amén. Y no le damos la importancia a ese llamado que Dios nos ha dado como líderes. Si tú eres líder en alguna área en la congregación, tienes que tomar en serio ese llamado que Dios nos ha dado como líderes.
en la familia, en el trabajo. Si Dios nos ha dado una posición de supervisor, de líder en cualquier área, tenemos que tomarlo en serio, tenemos que darle importancia. De hecho, en vez de mirar al enemigo como algo que era un peligro, se empezaron a hacer el pueblo de Israel como amistad con el enemigo. Y nosotros también muchas veces hacemos amistad con el pecado y lo miramos como si fuera nuestro compañero, nuestro amigo inseparable, porque constantemente estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Amén. Hay una necesidad de líderes que sean consagrados a Dios. En Jueces capítulo 2, versos 6 al 10 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timán, Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y todas aquellas generaciones también fueron reunidas a sus padres. Esto quiere decir que también fallecieron estas generaciones. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire el peligro que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Dice que la generación de Josué y las generaciones que siguieron, como se apartaron de Dios, no le dieron importancia al pecado que habitaba en ellos. Ellos ya no sabían de las obras buenas que Dios había hecho en ellos. Ni siquiera tenían memoria de todos los milagros, las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Se olvidaron totalmente de eso. ¿A causa de qué? Que se apartaron de Dios, que le dieron confianza al pecado. Ese es el peligro que se corre cuando tú y yo venimos a la iglesia, pero el fin de semana estamos en una disco, estamos en una barra, los varones, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y Dios no se agrada con eso. Tenemos que decidirnos de qué lado queremos estar, si servimos a Dios o servimos al mundo. Amén. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando el líder que era consagrado, el líder que era Josué, él falleció, el pueblo se descarrió y las generaciones que lo siguieron se apartaron completamente de Dios. Israel tenía líderes que Dios había puesto para dirigirlos y prosperarlos y servir a Dios, y fueron bendecidos por Dios. Pero en el libro de Jueces vemos que 7 veces se hundieron en el pecado, y cada vez que Dios les dio un líder consagrado para traerlos de vuelta, ellos volvían porque Dios tenía misericordia. Dios ponía líderes y les dio jueces, les dio líderes que los sacaran de esa actitud y sirvieran otra vez a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Aun cuando fallamos, siempre Dios está preocupado por nosotros. Así como tú te preocupas por tus hijos cuando se descarrían, cuando se salen de tu control de servir a Dios, de venir a la iglesia, aún así tú te preocupas por ellos, con ti más Dios, que es un Dios de misericordia. Lección número 3, la maldad del corazón humano. ¿Cuántos de ustedes saben que en nuestro corazón muchas veces, en nuestro corazón hay mucha maldad? Amén. Por eso dice la palabra de Dios, danos un corazón limpio, un corazón santo, un corazón que tema a ti. Muchas veces nuestro corazón está lleno de maldad. En Jueces capítulo 2, verso 10 al 13, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mira lo que pasa cuando tú te haces amigo del pecado. En vez de servir a Dios, terminas sirviendo al pecado. Y ahí es cuando viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado.
Muchas veces Dios es paciente con nosotros, pero Dios tiene un límite. Amén. Y ahí dice que la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Cuando el hombre hace lo que quiere, que es el título de este mensaje, muy pronto se apartará de Dios. Eso no pasa de un día para otro. El apartarse de Dios no pasa de la noche a la mañana. Estamos aquí hoy en la iglesia y no decimos, pues, ¿sabes de que la semana que entra ya no vino fulano, el hermano X o la hermana fulana? ¿Qué pasó? Se apartó de Dios. No es que se apartó en esa semana, es que ya le había dado entrada al pecado, ya había hecho amistad con el pecado y eso fue creciendo. Y cuando dejó de venir a la iglesia, cuando dejó de servir a Dios, es que ese pecado ya había crecido en su vida. Y eso fue la causa de que se apartara de Dios. No fue de un día a otro. El pecado va creciendo poco a poco en nuestras vidas. La maldad de Israel se demuestra en dos formas. Número uno, su tendencia a deslizarse cuando la influencia divina se retiró. En este caso, ¿cuál era la influencia divina? El líder, Josué. Cuando Josué, el líder del pueblo de Israel, ya no estaba allí, el pueblo se descarrió. En Jueces capítulo 2, 19 dice, mas aconteció que al morir el juez, cuando Dios ponía jueces, dice aquí, murió el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. O sea que no recapacitaban. El pecado seguía creciendo en ellos. Se apartaban de Dios cuando el líder moría. Cuando la influencia divina que era el líder ya no estaba allí, ellos tendían a corromperse cada día más. Muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y vemos al pecado como algo muy natural y nos corrompemos. El pecar y pecar constantemente lo que trae es hacer nuestro corazón más duro, más insensible a las cosas de Dios. Número dos, pecar continuamente solo hace al corazón más corrupto. En vez de mejorar, en vez de tener un corazón más noble, más humilde delante de Dios, el pecado lo que causa es que nuestro corazón se vuelva más corrupto. Amén. Tenemos que tener cuidado cuando caemos en un hábito de estar pecando y tomarlo como un juego, no darle seriedad. Dios tiene un límite y hay consecuencias que se pagan. En Jueces capítulo 2, 19 dice, mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea que generación en generación la maldad, el pecado iba creciendo. Era por lo mismo, por el resultado de darle cavidad al pecado en sus vidas. Lección número 4 dice, el esfuerzo continuo de Dios para alcanzar al hombre pecador. Dios siempre tiene misericordia, siempre está detrás de nosotros, aun cuando fallamos, aun cuando en nuestro corazón hay maldad. Dios siempre se preocupa por nosotros. Amén. Por el pecador, Dios no vino a salvar al bueno. Dios siempre está buscando al que está en malos caminos. Amén. Y aquí vemos que el esfuerzo continuo de Dios para alcanzar al hombre pecador, lo vemos allí una y otra vez. En Jueces capítulo 2, 14 al 18 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba con ellos para mal, no era para bien, era para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, ellos no obedecieron. En el verso que sigue dice, y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Mientras el juez, el líder estaba allí, Jehová los libraba
de sus enemigos. Mientras tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, el pecado no va a tener control en ti. Pero si tú te apartas de Dios, si tú le das la espalda a Dios, el pecado se va a enseñorear en tu vida. Y cuando menos acuerdas, estás controlado totalmente por el pecado. Tenemos que tomar en serio el servir a Dios o el servir al pecado. Amén. Hay 4 observaciones aquí. Número 1, Dios está en control incluso cuando el pueblo estaba en descontrol. Cuando estaba fuera de control el pueblo de Israel, aún allí Dios estaba en medio de ellos. En Jueces, no está allí, no sé si está allí en la pantalla, Jueces capítulo 2, 14, vemos que el Señor los entregó en manos de los invasores, en manos de los pueblos que ya habitaban allí. En el verso 16 dice, después el Señor levantó a sus jueces. Jueces capítulo 2, verso 18, Dios estaba con el juez. Cuando tenían un líder, ese era como aparentando la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Número 2, Dios permite que nos pasen a veces cosas malas para volvernos a Él. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? Nos pasan cosas, nos pasan problemas, nos vienen enfermedades y decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Es cuando nos alejamos de Dios y Dios de alguna manera quiere llamar nuestra atención para volvernos a sus caminos. Amén. Si decides hacer lo que tú quieres, como es el título de este mensaje, entrarás en una vida de pecado poco a poco. Si empezamos a hacer lo que nosotros creemos que es correcto, cuando menos acuerdes, estás totalmente apartado de Dios. No le des entrada al enemigo, no dejes que el pecado poco a poco se apodere de ti. Dios en su misericordia usará el pecado para hacernos volver a sus caminos. Número 3, Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Amén. Dios está buscando líderes superdotados. Solamente quiere ver en nosotros un corazón humilde, sincero para servirle, para hacer su voluntad. Y de lo demás, Él se encarga. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es en nuestro conocimiento. Es qué tan sincero estás tú con Dios, como Dios te va a usar. Dios usa personas ordinarias. Lo vemos en los discípulos de Jesús. Ellos no eran personas superdotadas, no eran super espirituales. Y Jesús los llamó, siendo ellos pescadores, siendo personas sencillas, personas humildes. Pero mira todo lo que Dios hizo a través de ellos. Amén. Si tú a veces te sientes que tú no eres capacitado, que tú no tienes posibilidades, que no tienes conocimiento, solamente ponte en las manos de Dios y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí. Número 4, el amor de Dios y su misericordia nunca terminan. El amor de Dios siempre va a estar allí. Su misericordia siempre va a estar con nosotros. Aun cuando nos equivocamos, es parte de la vida. Todos fallamos, todos tenemos errores, todos tenemos problemas. Pero que eso no te desanime, porque Dios siempre va a estar ahí contigo para restaurarte. Amén. Tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de amor que se preocupa por nosotros. Dios repitió su misericordia una y otra vez, sin importar cuál era nuestro pecado, qué tan grande era nuestro pecado. Muchas veces nos consideramos muy pecadores, pero la misericordia de Dios siempre va a estar allí. ¿Qué pasa cuando tomamos la palabra de Dios a la ligera? ¿Cuál es el resultado cuando tú no le das importancia a la palabra de Dios en tu vida? Tenemos que entender que Dios nos ama y Él sufre, Él se contriste, Él se entristece cuando nosotros nos salimos de su voluntad. Amén. Tenemos que tomar en serio esto. Tenemos que sacar al enemigo de nuestras vidas. Si el enemigo se está enseñoreando de ti, no le des lugar. Con la ayuda de Dios, tú puedes decir, el pecado no se enseñoreará más de mí. Amén. Y Dios nos da la victoria. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde.
vamos a orar, vamos a ser despedidos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Hemos aprendido que tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia, pero también Dios no va a hacer nuestra parte. Tenemos que nosotros actuar, ser responsables de nuestros actos, sacar al enemigo de nuestras vidas, no dejar que el pecado crezca en nuestras vidas, tomarlo en serio, saber que es un enemigo de Dios, un enemigo de nuestras vidas. Es lo que el pecado puede hacer, que nos apartemos de Dios, que nos perdamos, que perdamos nuestra salvación. ¿Qué pasa si el Señor viene hoy, si el Señor viene mañana y nos encuentra en una vida de pecado, practicando el pecado, haciendo lo que no le agrada a Dios? Amén. Tenemos que darle importancia. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a ser despedidos, vamos a orar. Le voy a pedir que incline su rostro y se una conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, orando, intercediendo, Señor, por aquellas personas, aquellos hermanos. Tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, tú conoces lo que hay en cada hogar, en cada familia. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú trates con hermanos, hermanas que en este día están luchando, batallando con el pecado. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de tu presencia, que nos ayude, que nos des fuerza, Señor, para poder salir de prácticas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Nos ponemos en tus manos en este día. Te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas, que seas tú nuestro líder, que seas tú el que nos ayude a salir adelante, al vivir una vida honesta delante de ti. Que donde quiera que estemos, Señor, podamos dar un testimonio de que tú vives en nosotros, de que tú nos amas, de que tú te preocupas por nosotros, y que si hay algo que está interrumpiendo nuestras vidas, que está llenándonos de amargura, de todo lo que a ti no te agrada, Señor, que nos ayudes para apartarnos de esto. En el nombre de Jesús oramos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le da una...